Buenos días, profesora y demás estudiantes. Mi grupo está conformado por Melissa Huelvas, Lina de la Osa, Luz María Pérez y Angie Tirado. Mi persona, Elizabeth Angulo Rivero. Supuesto jurídico. Es el hecho abstracto que puede producir un efecto legal con consecuencias. Es decir, que el ordenamiento jurídico considera capaz de producir un efecto en el ámbito de derecho. El Estado es el que fuerza el cumplimiento de la consecuencia. De lo anterior podemos decir que es una descripción de una conducta humana plasmada en la norma jurídica. Son hechos o circunstancias que la norma prevé y a los que se le atribuye efectos o consecuencias. Teniendo en cuenta que el enunciado establecido en toda norma jurídica se encuentra deber, sanción, derecho objetivo y derecho subjetivo. Las consecuencias legales fijadas por una norma dependen de la realización de la hipótesis. Los efectos jurídicos que derivan de la ejecución del supuesto consisten en la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. El caso más particular es el derecho penal, en donde el Estado impone una pena a una persona que ha cometido un delito, supuesto de hecho. Los supuestos jurídicos son de origen de derecho. Por ejemplo, al dar a luz un bebé se produce el hecho que deriva en derechos, como la patria potestad o la baja por maternidad. En cualquier caso, es necesario que se produzca el supuesto jurídico, la hipótesis planteada en la legislación para que se originen las consecuencias establecidas. De esto podemos decir que se realiza a través de hechos y actos jurídicos. Clasificación. La clasificación de los supuestos jurídicos empiezan por supuestos jurídicos simples y complejos, y estos pueden clasificarse en independientes y dependientes. Los dependientes pueden ser sucesivos y simultáneos. Los supuestos simples están constituidos por una sola hipótesis, y los complejos se componen de dos o más hechos simples. Estos son independientes cuando se producen por sí mismos las consecuencias del derecho, sin necesidad de hallarse unidos a otros. Título jurídico perfecto. Y son dependientes aquellos en relación con los cuales vale la ley de que sólo pueden existir como parte de un todo. Título jurídico imperfecto. Estos a su vez serán simultáneos cuando se requiere la realización de los hechos conceptuados en el mismo evento, y sucesivos cuando un supuesto demanda previamente la realización de otro u otros para que se produzcan las respectivas consecuencias. No se derivan las consecuencias normativas cuando uno de los supuestos conceptúa hechos incompatibles con los contenidos en otro u otros. La fusión de los supuestos jurídicos es unilateral o recíproca. Unilateral, si las consecuencias de uno de los supuestos pueden nacer aun cuando el supuesto jurídico funcionado no se realice. Y recíproca, si ninguno de los supuestos provoca aislamiento a realizarse consecuencias del derecho. Consecuencias del supuesto jurídico. Los supuestos jurídicos engendran deberes y derechos, es decir, indica que toda norma que rige el comportamiento del ser humano, al determinar supuestos, esta misma imputa consecuencias. Supuesto jurídico es la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma. La terminología usual suele fomentar la confusión entre el supuesto de derecho como hipótesis contenida en una norma y el hecho de la realización de tal hipótesis. Para explicarlo de una manera más amena, se podría decir que es la descripción de una conducta humana plasmada en la norma jurídica, que son hechos o circunstancias que la norma prevé y a lo que se le atribuye la producción de efectos jurídicos.
también conocidos como consecuencias de derecho. Se puede decir que el supuesto jurídico vendría siendo la hipótesis normativa y las consecuencias de supuestos jurídicos sería lo que la ley prevé. El ejemplo más visible son las normas con punibilidad penal. Punibilidad significa la posibilidad de aplicar pena, atendiendo a esto que no a cualquier delito se le puede aplicar pena. Un ejemplo de ello es: el que mata a otro será castigado como reo de homicidio. Ejemplos de supuestos simples. Bueno, principalmente tenemos el cumplir la mayoría de edad, el individuo adquiere derechos y obligaciones por solamente cumplir con el factor tiempo. En el caso de los supuestos complejos, el homicidio calificado, el supuesto jurídico es matar a otra persona y la ejecución de esta hipótesis deriva en la consecuencia legal de la privación de la libertad del sujeto que comete el delito por cierta cantidad de tiempo. Entonces, aquí no solamente tenemos la muerte como primera hipótesis, sino también la acción de matar del delito mismo. Tenemos los dependientes, que si un trabajador sufre un accidente laboral, el accidente en sí no produce efecto jurídico, sino el hecho de que hay un contrato de trabajo que prevé tal situación creando derechos y obligaciones que solo afectan al patrón y al trabajador. En los independientes tenemos la celebración de un contrato de trabajo. Este hecho da nacimiento a determinados derechos y obligaciones sin necesidad de someterse. En los sucesivos tenemos como un claro ejemplo un proceso judicial o la creación de una ley. En los simultáneos tenemos el pago de una obligación o el homicidio. Diferencias entre supuesto jurídico y hecho jurídico. Esta distinción entre los dos conceptos es fundamental para el derecho, puesto que mientras que el supuesto de derecho es un ideal, el hecho jurídico es una realidad, un hecho factible. Supuesto jurídico. Se trata simplemente del enunciado en términos hipotéticos que se encuentran en las normas jurídicas. Se realizan a través de hechos y actos jurídicos. Los supuestos jurídicos pueden ser simples, constituidos por una sola hipótesis. Complejos, se componen de dos o más supuestos simples. Un ejemplo de supuesto jurídico es matar a otra persona y la ejecución de esta hipótesis deriva en la consecuencia legal de la privación de la libertad del sujeto que comete el delito. En el artículo 138 del Código Penal indica lo siguiente: el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión. Hecho jurídico. Acciones con consecuencias jurídicas. Se denominan naturales ya que se generan espontáneamente, no por voluntad humana. Un hecho jurídico es un acontecimiento que tiene trascendencia en el ámbito del derecho. Un ejemplo de esto sería: una persona de la Cruz Roja está poniendo al herido en la camilla, cuando de repente se muere el herido. Entonces fue un hecho, ya que se transcurrió un lapsus de tiempo, y aunque no fue a propósito, de todos modos se hace juicio. Es por eso que se le llama hecho jurídico.